Vale, pues nada, buenas tardes. Mi nombre es Cristina, soy técnico de prevención y bueno, seré quien les introduzca un poco en los aspectos fundamentales que conlleva haber entrado en la fase 3, donde hemos entrado justamente hoy. Y bueno, particularizados un poco para los sectores del comercio, la restauración y los servicios personales. Pero bueno, veremos, al principio veremos medidas de carácter general y luego ya sí que entraremos en la parte concreta que afectaría a estos sectores. Entonces, bueno, como saben, nos encontramos en fase 3 a partir de hoy. Hay otros territorios que ya comenzaron desde hace más o menos una semana. Como consecuencia de una orden que publicó el Gobierno el pasado 30 de mayo. Esa orden contiene las restricciones que se tienen que cumplir en fase 3, que es la última fase del plan para recuperar esa nueva normalidad, que es como definen ahora la situación posterior a este estado de alarma. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Pues el objetivo es recuperar la actividad cotidiana y profesional, preservando la salud de las personas, preservando la salud pública. Y bueno, y también el objetivo obviamente es que no colapse nuestro sistema sanitario y bueno, que se desarrolle las medidas con estas restricciones con ese objetivo. Yo hablaré de prácticas desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Hablaremos un poquito de cuáles son las cosas nuevas. ¿No? La verdad que no ha habido cambios en exceso desde la fase 2, sí que ha habido algunas medidas que están siendo un poco más permisivas, pero a grandes rasgos si han asistido a webinars anteriores y bueno, y si no, pues también les invito a verlos, como decía Carlos. Hay ciertas cosas que no han cambiado demasiado, aunque las nombraremos igualmente, aunque se hayan comentado anteriormente. Entonces, bueno, como les decía, y como vamos a hablar aquí desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, en nuestros comercios, en nuestras empresas, en nuestra actividad laboral. El objetivo de todas estas buenas prácticas de las que hoy les voy a hablar es obviamente la protección de la salud de nuestro personal, del personal laboral que forme parte de esas organizaciones y de las terceras personas con las que nos relacionemos como consecuencia de esa actividad laboral. Vale, entonces hablaremos de estas medidas. Y bueno, obviamente decirles que estas medidas son de aplicación a personal vulnerable que tenga sus condiciones clínicas controladas y obviamente no son de aplicación a personas que estén en aislamiento por sospecha de contagio o que estén contagiados, ¿vale? Comentarlo pues para que se tenga en cuenta, aunque es obvio, pero hay que comentarlo. Como verán a lo largo... La experiencia nos dice que las perogrulladas se tienen que decir por algo. Sí, hay que decirlo así porque, bueno, obviamente son medidas de aplicación general a población sana, ¿no? Sí, pero bueno, se comenta. José Pablo pregunta que si se emite un certificado de asistencia al mismo. No, la verdad es que no, no se ha planteado los webinars como con un certificado de asistencia. No era la idea inicial, la verdad. No obstante, bueno, como somos pocas personas, sí que yo creo que podemos hacer algún diálogo un poco más fluido, ¿verdad, Cristina? Sí, claro. Porque sí. Normalmente lo que hacemos es guardamos un turno de preguntas al final, pero bueno, como somos pocas personas, yo creo que también lo hacemos más ameno, no más anemo, no, más ameno, si van preguntando a través del chat. Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Como tú lo tienes controlado el chat, ¿verdad? Pues cualquier cosa me comentas y se explica, claro. Sí, el chat es cosa mía, ¿no? Exacto. Vale, pues bueno, como les decía, hay 4 aspectos clave en la aplicación de estas buenas prácticas que, como verán, repetiremos hasta el final. De forma general, de forma particular, se repetirán, pero bueno, son estos 4 que tienen aquí, ¿vale? La primera medida para evitar el riesgo es mantener la distancia de seguridad. La higiene personal, ¿no? El lavado de manos, lavado continuo y desinfección de manos. La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, de sus mobiliarios, de nuestros elementos de trabajo, de los equipos que utilizamos, máquinas, etcétera, de todo.
Y luego tener controlada la salud de nuestro personal, porque tenemos que tener un protocolo establecido por si se nos diera algún contagio, algún trabajador con síntomas de posible contagio, alguna sospecha, ¿vale? Entonces digamos que los aspectos clave para llevar a cabo estas buenas prácticas son estos 4 y los veremos desarrollados un poco a lo largo de toda la charla. Entonces, bueno, respecto a las medidas organizativas y aunque estamos en fase 3, se sigue recomendando en esta orden fomentar el teletrabajo. ¿Vale? Se sigue recomendando el fomento del teletrabajo porque al final, bueno, pues estamos evitando riesgos de contagio de esas personas. Sabemos que este riesgo es un riesgo de salud pública, no es un riesgo laboral. Tenemos riesgo de contagio desde que salimos de casa, en el transporte, en nuestros vehículos, por la calle, en fin, hasta que llegamos al lugar de trabajo. Entonces, el fomento del teletrabajo es una medida para evitar el riesgo y así se establece en la orden aún en fase 3, ¿vale? Una cosa novedosa que aparece en esta orden ya en fase 3 es que las empresas podrán establecer protocolos de reincorporación. En esos protocolos las empresas establecerán medidas como todas las que vamos a comentar aquí hoy, que tengan en cuenta la manera de incorporarse a los puestos de trabajo, la manera de organizar el trabajo, que tengan en cuenta también la conciliación. Todos sabemos que estamos viviendo una situación que no solo nos afecta en el ámbito laboral, sino también en el personal y está suponiendo, bueno, pues riesgos psicosociales importantes, tanto para las personas que están trabajando desde casa como para las que van a trabajar. Bueno, al final es una situación que a todos nos puede afectar de distintas maneras y en esta orden incluso se cita tener contemplado en este protocolo esta medida. ¿Vale? Obviamente se establecerán medidas conforme al riesgo al que se esté expuesto en el trabajo, a la intensidad, etcétera, ¿no? Sería particularizado para cada empresa, pero sí se da la recomendación. Luego también se sigue indicando en la orden que los empresarios deben asegurar las medidas de higiene necesarias a sus trabajadores y bueno, y ya veremos también que a terceras personas con las que interactuemos en nuestra actividad laboral. ¿Cuáles son estas medidas? Pues los geles desinfectantes con efecto virucida, que insistiré varias veces durante la charla, que son los que haya autorizado el Ministerio de Sanidad y publicado que tiene efectivamente efecto virucida, y las medidas de prevención, como es, por ejemplo, el uso de barreras físicas, cuando no podemos mantener la distancia, etcétera. ¿Vale? Todas estas cositas las vamos a ir viendo, pero a grandes rasgos la orden sigue indicando que estas son obligaciones que tiene que tener el empresario. Cuando no podemos establecer medidas que supongan barreras de protección, pues también dotar de equipos de protección individual a los trabajadores adecuados a la actividad y al riesgo al que están expuestos y al nivel de exposición de ese riesgo. ¿Vale? De acuerdo a todo esto, todo el personal tiene que estar formado e informado, ¿vale? No es simplemente dar un EPI, establecer un protocolo, no, las personas tienen que estar formadas, tienen que saber cómo utilizar, por ejemplo, ese EPI, cómo ponerlo, cómo quitarlo, cómo mantenerlo, cuándo desecharlo, cómo desecharlo, etcétera. Entonces, bueno, son otras de las medidas organizativas que hay que tener en cuenta y que hay que llevar a cabo. En prevención de riesgos laborales, la formación e información es obligatoria por ley, pero en este caso, además, se hace la especificidad de este hecho concreto. Otras medidas que se sigue indicando que se deben controlar, evitar los fichajes por contacto con huella dactilar si se puede, ¿vale? Si se pudiera evitar. Si no se puede evitar, pues tenemos que mantener estas superficies de contacto para hacer el fichaje desinfectadas y tenemos que tener al personal informado de esta forma de proceder, ¿vale? Y luego también se sigue indicando controlar los accesos a los centros de trabajo de manera que evitemos la concurrencia en las entradas y en las salidas.
Una forma de controlar los accesos pues suele ser escalonar las entradas, pues a lo mejor en periodos de 10 minutos para, pues si entramos a las 8 de la mañana, pues flexibilizar esos horarios de entrada y de salida para evitar concurrencias, ¿vale? Sobre todo si son centros donde hay mucho personal, donde tenemos que realizar fichajes, si tenemos que cambiarnos, pues habría concurrencia en distintos puntos de la empresa. Entonces, controlando la forma de acceder, pues estamos evitando riesgos en estos momentos, ¿vale? De acceder y obviamente de salir. Con esta situación que estamos viviendo y con todas estas medidas restrictivas, pues las tareas que realizamos de forma cotidiana, los procesos que aplicamos, la forma de realizarlas, pues también tenemos que planificarlas, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta si podemos abordarlas de la misma manera, con los mismos recursos, si tenemos que dividirlos, si tenemos que organizarlos. Muy probablemente, prácticamente en todas las actividades laborales de la índole que sea, hay que reorganizar y hay que planificar. Y todas estas cuestiones pues podrían formar parte, por ejemplo, de ese protocolo. Un segundo, Cristina. ¿Sí? José Pablo, bueno, plantea, ¿existen cursos gratuitos que pueden recibir los empleados? Las empresas que llevan los planes de PRL plantean estos cursos, pero de pago. La verdad es que gratuito, de momento yo no conozco ninguno, pero Cristina, no sé si tú conoces alguno que se esté impartiendo de forma gratuita por alguna administración o... No, de forma gratuita lo desconozco. Sé que, bueno, a nivel de, o sea, lo que dice la ley de prevención es que este tipo de formación la impartiría el empresario con los medios de los que disponga o a través de sus servicios de prevención. No sé si los servicios de prevención la están impartiendo, no lo sé. Sí sé que hay alguna forma a lo mejor de bonificarla, he oído hablar, pero no sé si se está haciendo ya o si se está en proceso. Yo como empresario que me dedico a la formación, lo que sí te puedo decir, José Pablo, es que la formación de este tipo se puede bonificar, siempre que tengas empleados. Si eres autónomo tú solo, es más complicado. Entiendo por lo que dijiste que no, que tienes empleados. Entonces, cualquier empresa tiene un mínimo anual de 420 euros de bonificación de la formación por las cuotas, ¿vale? Que tiene. ¿Cuánto de esos 420 euros, los puede invertir? Y puede llegar hasta el 100% del coste del curso, pero bueno, hay que hacer unos cálculos y demás. Si te interesa, José Pablo, te puedo pasar un poco de información de la bonificación. Te paso un enlace de mi empresa, no porque te esté vendiendo nada, sino porque lo tenemos explicado ahí, te puede servir. O sea que tú tienes que adelantar el dinero, eso sí, pero luego puedes recuperar incluso el 100%. ¿Vale? En el mes siguiente pues se bonificaría las cuotas del mes siguiente al que se imparte la formación. Vale, perfecto, José Pablo. Luego lo hablamos sin problema. Puedes contactarme con el mismo correo que te ha llegado la invitación o sea, el acceso al webinar, ¿vale? Bien, pues seguimos. Bueno, como les decía, eso, pues tareas que a lo mejor hacía una sola persona en distintas áreas, pues a lo mejor tenemos que reorganizarlas para que esa persona se mueva lo menos posible de esa área, si el puesto de trabajo lo permite, y sea otra persona la que manipule las superficies de contacto que hubiera en la otra área de trabajo, ¿vale? No sé, una cafetería, por ejemplo, pues la persona que manipule la caja que sea siempre la misma, ¿no? Se me ocurre. Y la que esté en la cocina, o si tenemos más de un puesto, que estén sectorizados. Luego veremos algunos ejemplos en la parte sectorial, pero para que vean un poco por dónde va esta medida. Tenemos que tener en cuenta que las medidas se aplican también en las zonas comunes, ¿vale? No solo donde está el puesto de trabajo en sí, podemos tener zonas comunes en nuestro centro de trabajo donde tengamos clientes esperando, por donde transite nuestro personal, vestuarios, aseos, ascensores, escaleras, etcétera. Pues en todas estas zonas tenemos que tener también medidas establecidas para garantizar
todas estas medidas de protección de las que hemos hablado, ¿no? Que se mantenga la distancia, ya sea circulando, ya sea haciendo uso de estas zonas. Muy importante tener un protocolo de actuación en caso de que se detecte una persona con síntomas compatibles con un posible contagio. Obviamente estamos hablando de posible, porque al final es un servicio sanitario quien lo va a confirmar, pero sí que tenemos que estar preparados porque tenemos que proceder de una manera concreta. Al final es una persona de nuestra organización, o un cliente o un proveedor, que ha tenido contacto estrecho posiblemente o que ha estado manipulando zonas de nuestra empresa y tenemos que tener un protocolo de actuación. ¿Qué dice en concreto la orden? Bueno, que hay que tenerlo y que hay que, bueno, lo que dice es que hay que poner una mascarilla a esta persona si se nos da la situación durante la actividad laboral. Si está allí la persona, también puede ser que se le dé en su casa y nos lo comunique, obviamente, pero si está allí, pues poner la mascarilla y contactar con los servicios sanitarios, el teléfono que hay específico para ello o con su centro de salud y seguir las indicaciones que le den al respecto, ¿vale? Entiendo que ya son cuestiones específicas sanitarias que irán evolucionando en función de cómo evolucione esta persona. Cuando se da esta situación, pues también a nivel de nuestra empresa, pues tendremos que ver si tendremos que aislar zonas donde haya estado esta persona, donde haya estado en contacto, informar a personas que hayan tenido contacto cercano con ella, etcétera. Pero que sepan que es una de las medidas clave que tenemos que tener en cuenta y también pues eso respecto a nuestros clientes, por ejemplo, como también veremos después, sobre todo en servicios personales. La limpieza y desinfección de los centros de trabajo también es otra regulación que aparece en la orden. Nos dice mínimo que será mínimo 2 veces al día, ya luego lo veremos también por los sectores, pero bueno, que será mínimo 2 veces al día, que se utilicen los productos autorizados y registrados con efecto virucida. Importante que tengan esto en cuenta porque ha proliferado un montón de productos y hay mucho vendedor de humo alrededor de todo esto, aprovechando la situación. Entonces, que sepan que el Ministerio de Sanidad ha publicado un listado de productos y son esos los que tenemos que utilizar con el objetivo, obviamente, de desinfectar zonas de donde pueda haber restos de este virus, ¿no? Que al final es de lo que estamos hablando aquí. Si utilizamos ropa de trabajo, importante el lavado y desinfección, ¿vale? Ya no está siendo tan restrictivo como al principio, pero bueno, sí tiene que estar periódicamente lavada y desinfectada, ropa nueva, o sea, ropa lavada de forma diaria, siguiendo las instrucciones propias del etiquetado de la ropa, eso sí. Al principio sí que se estaba recomendando lavados con 60, 80 grados de temperatura, pero ahora ya la restricción es esta, ¿no? Que esté limpia conforme a su etiquetado, pero de forma periódica. También nos habla de la ventilación periódica. La indicación que da es hasta que se asegure totalmente la renovación del aire de los lugares de trabajo, de los aseos, etcétera. Está un poco abierto, claro, a que cada uno aquí defina y yo sé que las circunstancias pueden ser muchas, pero como indicación general, obviamente si tenemos puertas y ventanas, tenerlas abiertas el mayor tiempo posible. Además, teniéndolas abiertas, evitamos superficies de contacto repetido, como pueden ser pues eso, la apertura y cierre de puertas. En aseos, vestuarios, zonas que a lo mejor no tienen ventilación natural, pues tener en cuenta eso, ¿no? Que tenemos que ventilar periódicamente, asegurar la renovación de aire. Si utilizamos sistemas de ventilación forzada, evitar siempre la recirculación de aire. No sé si leyeron, ayer salió, creo que fue en El País, se ha hecho un estudio minucioso de 3 contagios, que bueno, si quieres, Carlos, podemos pasarlo en el correo después. Y es como una radiografía de 3 contagios que se han estudiado minuciosamente. Uno era en un restaurante. Sí, ¿Lo viste? No sé si lo leíste. Sí, bueno, la verdad que ayer en Facebook salió en todos sitios. Ah, vale. No, es que es bastante interesante porque además en los 3 casos, si no recuerdo mal, hablaba de la recirculación, o sea, el mayor número de contagiados estaba en la zona donde recirculaba
el aire acondicionado que pasaba por la zona donde estaba la primera persona infectada. Vale, ya habíamos hablado un poco de esta recomendación, pero es una noticia bastante ilustrativa. Sí, José Pablo pregunta, bueno, si fuera posible disponer de la presentación de los enlaces importantes, desde luego. Nosotros ya lo enviamos en la fase 2, una serie de el listado de los virucidas y una serie de enlaces. Lo vuelvo a enviar mañana por correo. Sí. Y bueno, tendrás eso, la grabación de este webinar, la presentación y los enlaces más importantes, que entiendo que son los mismos que los de la fase 2, ¿verdad? Sí, o sea, el listado de virucidas no ha cambiado. Hubo una publicación nueva el 22 de mayo y no ha habido más actualizaciones. O sea que Vale, pues sería entonces lo eso. tenemos todo actualizado. Vale, Sí, sí, José Pablo, lo tendrás sin problema mañana. vale. Pues bueno, si les apetece podemos pasar el enlace de la noticia porque la verdad que es bastante gráfica y bueno, está interesante Sí, voy a leerla. buscarlo, voy a buscarlo y se lo pongo aquí en el chat porque y ya luego cuando termine pueden echarle uno. Pregunta José Sí. Pablo por el tema del ozono. El ozono no está demostrado que tenga eficacia virucida contra coronavirus, ¿vale? Sí es cierto que tiene efecto bactericida. Es cierto también que es un producto que puede ocasionar otros riesgos, porque, bueno, como sabemos, no podemos aplicarlo en presencia ¿no? de personas y puede tener efecto que deteriore ciertos elementos. Pero no hay ninguna evidencia de que tenga efecto virucida contra el coronavirus, ¿vale? Entonces, bueno, esa era una de las cuestiones a las que me refería antes, que hay ciertos sectores donde está proliferando mucha acción comercial para hacer uso de productos que no se está... Yo no digo que para otras cuestiones no, yo tampoco soy especialista en estos temas, pero para este caso no, ¿vale? No se ha demostrado de momento que tenga efecto virucida contra el coronavirus. Vale. Yo, por ejemplo, en el local tengo aire acondicionado conectado y justo debajo del aire acondicionado tengo un ionizador de partículas que es también deshumidificador, lo puedes poner de varios formatos. Y yo lo tengo en ionizador de partículas que como tiene un gran filtro bactericida y demás, pues no sé, como pequeño medio, ya que tengo el aire acondicionado, pues tengo ese artículo ahí debajo, ese electrodoméstico, vamos, justo ahí debajo. Como pequeño prevención, no sé. No es, sé que tampoco es una cosa muy útil, pero bueno, no sé. Para dar también seguridad al cliente y un poquito estar todos más tranquilos. Claro. En ese caso no tengo certeza tampoco, pero sí que comentar que hay que tener precaución en todo producto que lleve filtros, el mantenimiento de esos filtros y siempre lo que usemos con ese fin verificar que seguramente tenga beneficios, no lo pongo en duda, pero estamos buscando que tenga efecto virucida y contra coronavirus en concreto. Entonces es importante irnos pues eso, a la lista del ministerio y aplicar los productos y los métodos que allí se indican. Es la manera de estar tranquilos al final. No quita, claro, obviamente que proteja frente a otro tipo ¿no? de biocida, o sea, de microorganismos, ¿no? También hay bacterias, hay hongos, etcétera. Pero en este caso, los que ya había no debemos perderlos de vista tampoco, pero contra el coronavirus sí utilizar los que el Ministerio tiene publicados, que bueno, ya ha hecho 2 publicaciones de hecho, y así no tendremos dudas de que estamos actuando con seguridad. Vamos. Vale, de acuerdo. Bueno, más medidas, pues el uso de ascensores o montacargas, ascensores en general, debe estar restringido. Se debe utilizar solamente en casos de extrema necesidad y por una sola persona, o bueno, si es una persona que necesita asistencia, si se permite que vaya acompañada, pero se debe evitar el uso del ascensor porque al final pues es un recinto donde la distancia de seguridad no la podemos cumplir y bueno, una superficie donde hay muchos elementos de contacto que habría que mantener desinfectados, etcétera. Entonces, sí se recomienda que se haga un uso restringido de los ascensores, que se fomente el uso de las escaleras y en estas escaleras pues señalizar las zonas de tránsito para evitar pues encuentros, concurrencia, etcétera.
También hay indicaciones de ocupación máxima de aseos, probadores, sala de lactancia, etcétera. En el caso de los aseos, hasta 4 metros cuadrados creo que era, sí, hasta 4 metros cuadrados podrá haber una sola persona solamente utilizando el aseo, y luego si tiene más de 4 metros cuadrados, y son estos aseos que tienen varios cubículos, pues se puede ocupar solo hasta el 50% de su aforo, ¿vale? En los aseos, obviamente, limpieza y desinfección tras cada uso, disponer de geles hidroalcohólicos de agua y jabón de forma permanente, etcétera. Probadores, sala de lactancia lo veremos después cuando lleguemos a la parte de comercio y centros comerciales, pero también está regulado. Se sigue fomentando que se hagan pagos sin contacto físico, que se haga uso de tarjetas, pagos con teléfono móvil, evitar la manipulación de dinero en efectivo al máximo, en la medida que se pueda. Vale, y obviamente todos estos elementos de pago, pues mantenerlos desinfectados, los dispositivos, las cajas, los TPVs, etcétera. Se hace la indicación también de disponer de papeleras. Sí es cierto que ya en esta fase no se hace el inciso concreto de que sean papeleras con pedal, como al principio se hacía, pero sí que se mantengan limpias y desinfectadas, con doble bolsa, etcétera. Desechar todo ese material no como plástico, sino en el contenedor gris iría, obviamente a menos que sepamos ya que es un material contaminado, pero todo el material sospechoso, desecharlo de esa manera. Y bueno, visto un poco las recomendaciones a nivel general, las veremos un poco ya más por sectores. Empezaremos por el de comercio. Aquí ha habido una pequeña variación, y es que ha aumentado el aforo máximo permitido, que es el 50% del aforo del local, del establecimiento. Si tuviera varias plantas, pues se mantiene por cada planta ese aforo máximo, ¿vale? Y además sigue dando la indicación de que el aforo máximo permitido del establecimiento tiene que estar expuesto de manera que se informe al personal. Además del aforo, obviamente, todas las personas que entren deben mantener distancias de seguridad, tanto el propio personal del establecimiento respecto a los clientes como los clientes entre sí. Siempre, obviamente, en la medida de lo posible. Luego puede que haya alguna particularidad, pero en general esa es la recomendación. Y se sigue indicando que tiene que haber un horario de atención prioritario para personas mayores de 65 años, ¿vale? Esta restricción sigue permaneciendo en esta fase. También indica que los comercios y los locales minoristas podrán establecer unos sistemas de recogida y reparto para los productos que se hayan adquirido por compra telefónica o online, pero tienen que hacerse de manera que se evite la concurrencia en esos momentos de recogida en el establecimiento, ¿vale? Y también, la recogida y luego el reparto. Respecto al reparto, dice que se podrán establecer sistemas de reparto a domicilio de los productos para ciertos colectivos, ¿vale? Es otra opción que da también para el sector comercio. Pues no sé, a lo mejor se me ocurre, entiendo que lo hacen por evitar riesgo a lo mejor a personas mayores, personas vulnerables, productos de cierto tipo, no lo sé, pero sí que en la orden aparece esa indicación en concreto. Como les decía, aparece indicada una limpieza y desinfección que sea como mínimo, se realice como mínimo 2 veces al día. También da opción a que el comercio, establecimiento, pueda hacer una pausa para realizar estas tareas de limpieza y desinfección. Aquí estamos hablando de una limpieza y desinfección global del lugar, independientemente de la limpieza y desinfección que se tenga que hacer de manera constante por uso de aseos, por uso de un probador, etc. Esta limpieza y desinfección se refiere de manera general del establecimiento. Entonces, bueno, da opción a hacer esa pausa, siempre informando a los clientes de ella. Hay que mantener la distancia de seguridad. Si no fuera posible, disponer de barreras físicas, como pueden ser, por ejemplo, las mamparas, para los casos en los que no se puede mantener. Y bueno, como ya vimos al principio, cuando no hay una protección colectiva que nos proteja, pues tenemos que acudir a la protección individual, independientemente ya de la obligación que hay de uso de mascarilla, ¿no? Pero si podemos anteponer una barrera, pues.
Los tiempos de permanencia también indica, los tiempos de permanencia en los locales comerciales, establecimientos, tienen que ser el mínimo necesario para la acción comercial que se vaya a realizar, ¿vale? Tanto los clientes como los proveedores, como lo que sea. Se debe organizar de esa manera. Debe haber señalización y cartelería dispuesta en los locales para que toda esta información de estas medidas se conozcan y se tengan a la vista tanto para nuestro propio personal como para los clientes. Y también hay que disponer de gel desinfectante para clientes, proveedores, etcétera, que vengan a nuestro comercio a solicitar nuestros servicios, etcétera. Sigue estando prohibida tener productos de prueba en exposición, ¿vale? Cualquier producto que la persona pudiera tocar, pues se me ocurre productos cosméticos, también hacer la referencia concreto de productos de electrónica, de telefonía, tabletas, etcétera. Todo este tipo de cosas no pueden estar expuestas a la manipulación de cualquier manera, no puede haber. Y debemos evitar que las personas pues toquen las vitrinas, mercancía que podamos tener por allí, pues por lo que sea, pues tenemos que tener medidas para controlar este tema también. Si son comercios de tipo textil, de ropa, etcétera, donde hay probadores, solamente podrán ser utilizados por una sola persona, los probadores. Y también hay que higienizarlos y ventilarlos entre usos por distintas personas, así como las prendas que prueben y no adquieran al final o que devuelvan, también tienen que ser desinfectadas con los productos debidamente autorizados por el Ministerio de Sanidad. A grandes rasgos, EPI. Yo con los EPI siempre insisto que los EPI son los que dictan la evaluación de riesgos porque dependen del nivel de exposición, dependen del tipo de actividad y de un montón de cuestiones, pero a grandes rasgos nombrar EPI. La mascarilla, obviamente, sabemos que es obligatoria siempre que no podemos guardar la distancia. Por tanto, hay que ponerse mascarilla. El tema de guantes, yo siempre digo que hay que mirarlo un poco con lupa, ¿no? Al final los guantes hacen que la higiene de manos sea menos frecuente. Tienden las personas con guantes a confiarse de que como tienen los guantes, pues no es su piel, no se contagian. Al final por la piel no nos contagiamos por las vías de entrada ocular, nasal y bucal, ¿no? A lo mejor nos tocamos menos la cara si lo tenemos, pero sí estamos tocando muchas superficies con ellos. Sí es cierto que si los guantes de nitrilo se pueden higienizar igual, ¿no? Podemos hacer uso del gel y desinfectarlo. Pero yo confío en una higiene frecuente de manos como medida preventiva más que en el abuso del uso de los guantes. ¿Cuándo recomendaría yo guantes? Cuando estamos manipulando, por ejemplo, estamos hablando aquí del sector comercio, estamos manipulando prendas que la gente nos trae, que la gente se está probando, alguna joya, algún zapato, un producto de ortopedia, no sé. Algo que el cliente está manipulando directamente. Entonces, bueno, ahí sí, pero cambiarlos con mucha frecuencia también, según manipulamos cosas. Sí, dice José Pablo que en la foto le pareció curioso que la persona no llevase guantes. La verdad es que ahora mismo tenemos un problema a la hora de hacer las presentaciones, que tampoco hay tantas fotos en bancos de imágenes con las medidas como deberían ser. En la foto anterior, en la foto de esta. Sí tiene. Sí, aquí sí lleva. No te preocupes. Bueno, pero bueno, que hay que tener cuidado con el tema de guantes. Yo siempre lo insisto mucho porque... Vale, dice que es una foto anterior. Bueno, será por eso. De todas formas, aprovecho para comentar que el viernes fui a un famoso centro comercial y dice José Pablo que es la señora mirando las prendas. Vale, una foto anterior. Sí. Fui a un famoso centro comercial y me sorprendió que los perfumes, las colonias y demás, estuviesen las muestras ahí disponibles. Una cosa que me chocó bastante. Pues no deberían, no pueden. Sí, la verdad es que me chocó mucho y como lo habíamos hablado en la fase 2 y tal, digo, creo que esto no se puede, ¿no? No,
De hecho, en las peluquerías, las zonas a las que yo he ido, las zonas donde que las peluquerías siempre hay productos, ¿no?, para el cabello y tal, o están con cintas o con carteles. Si alguien quiere adquirirlas, incluso hay peluquerías que están dando citas para adquirir productos cosméticos, ya no solo para atenderte tu cabello, sino para comprar productos. O sea, también entiendo que es por organización de su trabajo, ¿no?, todo lo que conlleva, pero no puede haber productos de forma que los puedan manipular. Sí, sí, era lo que creía, pero bueno, ya que estabas hablando de esto, la verdad es que me acordé. Sí, bueno, la foto es alusiva al sector, no corresponde a la situación actual, obviamente. Y sí, las personas que vayan a manipular las prendas deberían tener guantes o deberían haberse higienizado las manos. Por eso yo digo, tú entras a un establecimiento de ropa y te pones gel nada más entrar, tú puedes tocar la ropa. Al final, ¿sabes qué diferencia hay con el guante? Sí, Sabes sí. que si te higienizas las manos, obviamente. Y Claro. es lo normal. Yo tampoco es que haya salido demasiado, pero lo poco que he salido, en todos los establecimientos de este tipo he visto la obligación de poner gel al entrar y al salir. Incluso las alfombras también, en muchos sitios varias tiendas de ropa, alfombras impregnadas con desinfectante, donde limpiar los pies al entrar y al salir. Sí, fui a un centro sanitario, precisamente también el viernes, y lo que me daban eran los patucos para entrar, los patucos Sí. de pasarme el control de seguridad de los aeropuertos. Sí, a mí también, bueno, en un centro así de depilación y tal, en este tipo de centros también en muchos están haciendo uso, tienen la alfombra, te desinfectan las suelas y luego te ponen esos patucos y luego te los quitas y te la vuelves. Sí, claro, es que también son centros de atención Sí, quizás un a ver, poco íntima. el contacto en Claro, un centro de estética, sí, pues casi llega al nivel o sí, incluso igual que en un centro sanitario, ¿no? sí, Dice José Pablo que está claro que es muy complicado y que todos debemos de aportar, por supuesto, clientes y empresas. sí, Es sí, que si el cliente no colabora, desde luego nos pone en un aprieto porque sí. hay algunas personas que están como todavía muy rebeldes con esta cuestión. Espero que en el caso de cada uno sean los que menos. Nosotros de momento la verdad es que hemos tenido colaboración por parte de todo el mundo y espero que sea así. Me preocupa, de hecho, me preocupa que en cuanto pasemos a desescalar a la nueva normalidad y que se quieran mantener algunas medidas mínimas, ya no estemos amparadas las empresas para pedir ese tipo de medidas, ¿no? Un tema un equilibrio que va a costar y que Sí, espero que la gente sea cívica y sea consciente. sí, la verdad que sí, un poco preocupante porque se ve de todo, la verdad. Yo me he encontrado de todo. Pero Sí, bueno. y que luego también hay un movimiento social ahora mismo que quizás aquí no ha sido tan patente de no creer en el coronavirus como si esto fuese una creencia o fuese una Sí, religión y de una cierta rebeldía argumentada con, bueno, con cuestiones que caen dentro muchas veces del pensamiento mágico y que, claro, eso a los que queremos cumplir y queremos protegernos, pues es complicado. sí, la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, vamos a ver. Vale, dice Víctor, una pregunta, la mercancía que no se prueba al cliente, por ejemplo la ropa, pero sí se toca, ¿las tiendas lo deben desinfectar y bajo qué sistema? A ver, el sistema de desinfección, bueno, yo no soy especialista en el tema, algo he leído y sí que hay sistemas de... Y ahí está también. Un segundo, Cristina, pues se te oye mal, creo que tienes un poco mal la conexión Prenda ahora mismo. y... ¿Yo? Sí, se te cortó bastante. ¿Se me cortó? Sí, ¿puedes repetir de nuevo, por favor? Sí, lo que les decía, que para, o sea, en este listado de referencia que publica el Ministerio de Sanidad,
están publicados los productos desinfectantes con efecto virucida en función de sus aplicaciones. Sin ser especialista en el tema, sí que he leído algo, ¿no? Algún tipo de productos que se aplica directamente a la prenda y desinfectan materia textil, y algún tipo de tratamiento con vapor, etcétera. Si se debe desinfectar, a ver, yo entiendo que sí, siempre que haya sido manipulada de manera descontrolada, sí. Si ha sido manipulada y las personas que la han manipulado han tenido las manos desinfectadas, no. Vale, pero siempre que se haya probado, se haya devuelto, etcétera, que son las indicaciones de referencia, sí. Vale. He visto el otro día, estuve viendo unos vídeos, lo que pasa es que no tenían información sobre unos sistemas de desinfección y eran así como unas máquinas que les aplicaban vapor. Y bueno, hablando con una compañera especialista en esos temas, me hablaba que sí evapora a cierta temperatura, pero claro, hay que tener en cuenta también el tipo de tejidos, etcétera. Por eso a lo mejor son sistemas que no son tan versátiles. Claro, es pero, que si le metes vapor a 80 grados a ciertos tejidos, se te quedan para vestir las Barbie. Exactamente. Entonces, claro, sería conveniente asesorarse bien en función del tipo de producto y de los productos con efecto virucida que se podría aplicar. Vale, dice Víctor, pero uno entra en una tienda de ropa en general y los clientes lo tocan para poder verla. Yo no sé, porque sinceramente no he entrado en una tienda de ropa después de la desescalada. No sé cómo lo están gestionando. ¿Tú tienes alguna idea, Cristina, de cómo están gestionando el tema? De que, claro, es cierto lo que dice Víctor, tú llegas a una tienda de ropa normalmente y tú llegas, pruebas, coges, tal. Si se prueba... Claro, o sea, desde el momento que sea ropa que está descontrolada, quiero decir, o que alguien se ha probado o que se ha llevado a casa y ha devuelto, se tiene que desinfectar o poner en cuarentena. Poner en cuarentena, lo que yo he leído de tiempo de permanencia en material textil son 48 horas, pero claro, no es viable. Normalmente tener la ropa en cuarentena, porque al final también es un poco descontrolado. Entonces, le están aplicando los sistemas de desinfección que, según el listado del ministerio, se puede aplicar según el tejido. Yo el otro día en una tienda vi, la verdad que entré a buscar una cosa en concreto, que aplicaban un producto que estaba como en un pulverizador, como digamos un limpiacristales. Y me decía la chica, sí, este producto yo no lo conozco, la verdad, no. Y la verdad que luego quería haberle hecho una foto antes de irme y no la hice. Bueno, fue una gestión rápida que hice y no. Pero lo que se está haciendo es eso. Y luego lo que tú manipulas, si vienes de la calle y te has desinfectado las manos, en teoría no tienen por qué desinfectarlo. Y así es como está regulado, ¿no? Productos que hayan devuelto o que hayan sido probados. Productos textiles. Luego hay otro tipo de productos como decíamos en el otro webinar, accesorios para la cabeza, pues si la persona le pones alguna protección que haga que no haya contacto, pues es la manera, ¿no? La persona con guantes y con una protección en la cabeza, pues podría probarse este tipo de productos y no tener que hacerle nada, porque claro, todo no es susceptible a lo mejor de aplicarle. Pero bueno, hasta el momento yo lo que he visto y lo que sé es eso. Habría que estudiar bien ese listado y ver con una empresa especializada lo que se puede aplicar según el tipo de prenda. Vale, perfecto. Cristina, son las 6:15. Sí. Lo digo para que tengas en cuenta el tema del tiempo, para que gestiones un poco. Agilizamos un poco, sí. Venga. Vale, como tú veas. Vale, respecto al comercio, iba a ser un poco en común con la parte de centros comerciales. Si hay una zona de aparcamiento que implique manipular, digamos así, para entrar, que no se accione sin contacto, tiene que haber una persona controlando estas entradas y salidas al aparcamiento y también para controlar que se haga de forma escalonada. Vale, estas puertas que hay desde el aparcamiento hasta las zonas comerciales deben permanecer abiertas, ¿vale? Siempre que se pueda, obviamente por motivos de seguridad o lo que sea, siempre que sea posible, porque favorecen la ventilación. Al final, un comercio con aparcamiento suele ser un comercio grande, ¿no? Y todo lo que favorezca ventilación dentro, pues se debe favorecer. Y entonces
esta es una medida concreta que se recomienda. Una medida que ha cambiado también en esta fase es el incremento de los puestos que se permiten en los mercadillos al aire libre. Se permite hasta el 50% de los puestos, siempre que se mantengan las distancias, que no haya productos que puedan ser manipulables por los clientes, sino todo protegido, y con la limitación del control de los accesos. En los centros comerciales lo que ha variado es, han incrementado un poquito el aforo máximo, ¿vale? En zonas comunes y recreativas, las recreativas las han abierto y el aforo máximo en estas zonas ha pasado a ser del 40%, en los establecimientos y locales del 50%, con la recomendación de limpieza y desinfección diaria, como comentamos antes, y también sigue indicándose la recomendación del personal de seguridad de estos centros y parques comerciales de vigilar que se mantenga distancia, evitar aglomeraciones en lugares como rampas de acceso, zonas comunes, etc. Está regulado el uso de aseos familiares y sala de lactancia, solamente puede usarlo una familia de forma simultánea, aunque cupieran más, y tienen que ser limpios y desinfectados entre los usos. Las medidas para los aparcamientos igual que antes, lo que decíamos, si no hay un sistema de control de accesos, de lectura que nos permita acceso de manera automática, tiene que haber una persona controlando, que también controlando eso, pues que no haya concurrencia, que no se rebase el aforo. Dentro de los centros comerciales se pueden ubicar vallas o señalizaciones para guiar la circulación de las personas y evitar, pues eso, concurrencias en los tránsitos. Puede haber también accesos y salidas diferenciados para evitar la concurrencia. Lo mismo, pues, si hay más de una puerta, indicar unas para entrada, otras para salida. Y se debe realizar de forma permanente el recuento y el control del aforo. Eso en cuanto al comercio, así a grandes rasgos. En el sector de la restauración, pues ha subido también un poquito el aforo hasta el 50%. Ya se permite en esta fase consumir en la barra de los establecimientos, en el interior. En fase 2, ¿se acuerdan que pasamos a permitido el consumo dentro, pero solo en mesa? Pues ya se puede en barra siempre que se mantenga la distancia mínima de 2 metros entre consumidores o grupos de consumidores, ¿vale? Y en las terrazas también ha subido el aforo permitido a un 75%. Siempre que haya, o sea, entre grupos de clientes, siempre hay que realizar una desinfección de mobiliario, obviamente de mesas, etcétera. Tener a disposición de los clientes desinfectantes. Evitar el uso de mantelería de tela, siempre mantelería desechable, y no tener disponibles cartas ni productos de autoservicio, etcétera, ¿vale? Eliminar todo este tipo de cosas que suponen contacto. Las pizarras, por ejemplo, que son típicas en cafeterías, todo este tipo de cosas fuera. Igual que los elementos de los puestos de trabajo deben desinfectarse, obviamente entre turnos, pues no sé, pues las cajas, los microondas, se me ocurren en un sitio de restauración, vestuarios si tenemos zonas privadas de los trabajadores. Y un poco lo que les decía al principio, durante el transcurso de la actividad, evitar compartir estos elementos de puesto de trabajo. Debería estar organizada de manera que las personas tengan controlada su zona de trabajo, las cosas que manipulan para asegurar que estén limpias y desinfectadas. Cristina, un segundo, Sí. Víctor creo que es, también preguntaba, esto tiene que ver un poco más bien con comercio, con anterior. Dice, Sí. en las tiendas pequeñas se limitan a aforos, comercios de pequeños barrios, de cercanía, que no queremos que desaparezca, no, por favor. Y se ponen límites de distancia. Pero luego en los pasillos de los grandes supermercados concurren personas pegadas sin distancia de seguridad. Cierto. ¿Cierto? Sí, es cierto, Entiendo que también el tema de en grandes supermercados, en grandes superficies, tener un orden concreto y tal, pues tiene su complejidad, pero desde luego percibo el mismo problema cuando he ido a hacer la compra que lo plantea Víctor. Yo también. De hecho, el otro día fui al campo en concreto y entré por la primera entrada esa, donde hay unas tiendas solamente, que está H&M y tal.
y me dirigían las flechas de circulación justo a donde me iba a tropezar con la gente que salía. ¿Sabes? Que pensé, bueno, vamos a ver, yo iba por lógica hacia la derecha, aunque tuviera que dar la vuelta a la rampa para ir al súper, y las flechas me dirigían a donde venía gente a coger su rampa para bajar. Entonces ahí pensé, bueno, ya está mal planteado desde mi punto de vista, porque obviamente no te pueden dirigir esas flechas a donde seguro te vas a encontrar con gente que viene en sentido contrario. Es una de las medidas básicas que se... Aquí sí tenemos problemas normalmente con la señalética de la seguridad vial, que a veces no tienes a quien cederle el paso. Pues sí. Imagínate en algo que ha sido a bote pronto, ¿no? Sí, al final, no lo comenté al principio, no sé si en alguna de las webinars lo comenté, pero al final la base de todo obviamente es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Responsabilidad individual y un poco... Pero sí se ve todavía muchas de estas cosas y muchos responsables en comercios llamando la atención, pero un montón porque la gente no es consciente y hay gente que hasta incluso le molesta. Dice Víctor que deberían de flexibilizar las restricciones para el pequeño comercio. Yo, mi experiencia particular, que no es generalizable evidentemente, es que he visto a los pequeños comerciantes más restrictivos incluso de lo que se pide en la norma, ¿no? Porque, claro, la norma reflejada en los 2 metros de separación, el 50 o el 30% del aforo, he visto muchos comercios, bueno, tampoco los que he visitado, que los pequeños comercios la llevan todavía más allá, son más restrictivos. De hecho, incluso se montan algunas colas por fuera en la calle que en algunos sitios forman hasta un pequeño tapón, con lo cual a lo mejor el problema lo tenemos en la calle, ¿no? Sí, yo que soy también mucho de consumir en pequeño comercio de mi barrio, pues fruterías, este tipo de establecimientos, y lo he visto súper bien organizado respecto a otros. Por ejemplo, si te vas a cualquier supermercado, algunos, no todos. Flexibilizar, claro, es que donde pones el rasero es un poco complicado. Las circunstancias son... Yo entiendo que también tiene mucho que ver con el tema de que tú en la entrada y en la zona de caja tienes más posibilidades de controlar, pero una superficie crece, es mucho más complicado controlar el flujo de las personas y apenas por la responsabilidad, ¿no? Quiero pensar en positivo, quiero pensar en plan buena persona, que tiene también una cierta lógica, pero claro, sí es cierto que muchas veces el pequeño comercio está limitando sus ventas por eso, por lo que dice Víctor, ¿no? Por el tema del temor también, las acciones y demás. Se me cortó la conexión un momentito, no sé si me dejaron ustedes de ver, pero... Vamos, no ha pasado nada, o sea, yo te he visto... Vale. Vale, pues yo sí que dejé de oírles y... No sé, hoy la verdad que todo el día he tenido ciertos problemas, pero bueno. Vale, pues voy a continuar un poco donde lo habíamos dejado, si les parece bien. Aquí un resumen de lo mismo que decíamos, pues organizar los puestos de trabajo de manera que se evite el contacto y de que cada persona tenga controlada su zona de trabajo respecto a limpieza, desinfección, contactos, etcétera. Los productos que tengamos expuestos obligatoriamente y además en restauración tienen que estar protegidos, ¿vale? Con pantalla y de la manipulación de cualquier persona. A la hora de gestionar compras, de cómo nos surten los proveedores, de cómo recibimos esa mercancía, todo eso también es importante controlarlo y para evitar la interferencia con el resto de la actividad o con otros clientes. Los servicios que sean de uso único por los clientes del establecimiento y lo que decíamos antes, limpieza y desinfección entre cada uso. Las señalizaciones en los lugares de espera, en el suelo del local, en las terrazas, a lo mejor en la zona de barra, etcétera, cuanto más mejor. Todo lo que podamos informar mediante señalizaciones visuales en el suelo, ¿no? de estas medidas para garantizar la distancia, como la cartelería y señalización expuesta en locales, es fundamental, ¿vale? Los elementos auxiliares, pues como vajillas, cristalerías que ya se hayan utilizado, que puedan estar contaminados, almacenarlos y tenerlos controlados y de forma separada.
Evitar tener las mesas puestas con el menaje, como ocurre en muchos establecimientos de este tipo. Y si el establecimiento es de una cierta envergadura, de un cierto tamaño, pues que haya personal que realice la vigilancia de que estas medidas se cumplan, ¿no? En establecimientos de este tipo es mucho más fácil la dispersión, es mucho más difícil controlar que se cumplan las medidas, como puede ser a lo mejor en una peluquería donde tú atiendes con cita, una tienda de ropa donde pueden entrar 2 personas o 3, etcétera. Entonces es aconsejable también este tema. Los EPIs, pues un poco lo que hablábamos antes, uso de mascarilla. Ojo con el uso de guantes, independientemente de la obligación que haya por manipulación de alimentos. Yo me estoy refiriendo al caso concreto de coronavirus. Siempre debe prevalecer más la higiene de manos que usar los guantes de manera indiscriminada, ¿vale? Esa es un poco la recomendación básica que yo doy. Obviamente tener en cuenta lo que diga la evaluación de riesgos, pero eso. El caso de la pantalla, en este tipo de sector, yo he visto que se hace uso de ella. La pantalla al final lo hablaremos un poco más en el siguiente apartado, pero se usa más bien en el entorno sanitario para proteger la vía ocular por proyección de fluidos, ¿no? Entonces, yo aquí, a menos que hubiera un contacto muy, muy cercano, no es una EPI que recomendaría así como básico. Sí es cierto que se utiliza, pero tenemos que tener en cuenta que también por no tener más EPI no vamos a estar más protegidos. Hay personas que dicen, si no está indicado para el uso. Hay personas que dicen, es que así no me toco la cara, etcétera. Pero bueno, tener en cuenta que si la utilizamos, tiene que estar perfectamente ajustada, quedarnos cómoda, no podemos estarla manipulando y tenemos que desinfectarla. Y que la pantalla nunca va a sustituir a la mascarilla, ¿vale? Que también hay mucha confusión con ese tema. La pantalla nos protege de una cosa y la mascarilla de otra. Son complementarios. No sustituye nunca ponernos una pantalla con no ponernos mascarilla. No nos libra de ponernos mascarilla. Otra indicación importante, la ropa y el calzado que usemos en el trabajo debe ser utilizada en el propio lugar de trabajo. Es decir, lo aconsejable es venir de casa con nuestra ropa, cambiarnos allí y esa ropa que hemos utilizado ahí, quitárnosla y ya pues llevarla para lavar, desinfectar, pero no estar con la ropa de trabajo llevándola a casa y viceversa. Si tenemos productos para llevar, reparto a domicilio, pues debemos tener organizadas esas entregas para evitar concurrencia tanto de los clientes que vengan a buscar esos productos como de los repartidores que vengan a buscarlos para llevarlos. Tener en cuenta la limpieza y desinfección también en esas entregas de productos en sus embalajes, pues a lo mejor tener doble embalaje para cuando lo entreguemos, entregarlo solo con el de dentro, etcétera. Tener previsto este tipo de medidas. Y también los vehículos y elementos que utilicemos para transportar todos estos pedidos a domicilio, tener en cuenta su limpieza y su desinfección, ¿vale? Vehículos, mostradores donde entregamos, repartimos, al final son productos que están entrando y saliendo constantemente y hay que tenerlo en cuenta. Vale, y por último ya el apartado de servicios personales, ¿no? Como puede ser, pues hemos hecho alguna referencia a peluquería, estética, no sé, fisioterapia, un dentista, etcétera. Pues aquí ya, digamos, hay un contacto más estrecho, puede haber ciertas diferencias con lo anterior, aunque a grandes rasgos, como les decía, los aspectos claves son los mismos. Es muy importante, como en todos los casos, tener cartelería a disposición e información al personal y a las personas ajenas. En este tipo de servicio, normalmente en algunos de forma habitual y en otros no, y ahora sí, se atiende con cita previa, ¿vale? Entonces, registrar estas citas. Lo bueno en este caso es que al formalizar una cita ya podemos dar información de todas estas normas a las personas que van a venir, de si tienen que traer la mascarilla, si disponemos de mascarilla, etcétera. Normalmente en este tipo de centros disponen de mascarillas para el personal, para los clientes, perdón. De los límites que hay, normalmente se recomienda que solamente acuda la persona que va a disfrutar de ese servicio, que no venga con acompañantes. También de las normas una vez allí dentro, ¿no? Pues como les decía antes, pues incluso para comprar un producto cosmético de peluquería hay muchos que están dando cita.
poner a disposición el gel hidroalcohólico. Aquí la misma recomendación del uso de la ropa y el calzado de trabajo, ¿vale? Traerlo, ponerlo en el lugar de trabajo, quitarlo al irnos y no estar, obviamente, entrando y saliendo con esa ropa de trabajo que luego vamos a atender a lo mejor a personas. Los EPI, vale, aquí, bueno, el uso de mascarilla, obviamente, está claro. El uso de guantes, repito lo mismo, a ver, aquí puede haber uso de guantes necesario y obligatorio para ciertas tareas. Yo me estoy refiriendo a uso de guantes de manera indiscriminada, ¿vale? Tener cuidado con este tema. Y yo seguiría la norma un poco que hemos estado hablando, a menos que esté pautado de forma específica por un motivo. Pero si no, utilizarlo para tocar cosas concretas. Y ya está, pues no sé, cuando recibimos a estas personas y traen sus pertenencias, pues bueno, independientemente de que les tenemos que facilitar algo para ponerlo, pues no sé, a lo mejor le vas a coger una chaqueta a alguien, pues vale, te pones unos guantes y tal, pero luego quitarlos, higienizar las manos, etcétera. Sí he visto más uso, y aquí sí veo más necesidad de pantalla en ciertas tareas, como puede ser a lo mejor un tratamiento de estética que requiere un contacto estrecho con el cliente. Un dentista, obviamente, va a ponerse pantalla sí o sí, o gafas, ¿no? Estamos hablando de proteger la vía ocular. Pero bueno, se ha proliferado bastante el uso de la pantalla, pues porque parece que es más cómoda y estas personas evitan tocarse la cara y les facilita más la labor. Pero bueno, una gafa estanca indicada para este tipo de protección contra proyecciones también sería válido. Y la bata, estas batas desechables también protectoras, también están indicadas pues en estos tipos de tratamientos, sobre todo en el sector estético, sanitario y tal, donde hay un contacto estrecho con el paciente, con el cliente. La higiene personal, fundamental, obviamente, del cliente, tanto del cliente como de la persona que lo atiende. El control de los aforos, como les decía antes, no podemos sobrepasar el aforo, de manera que se cumpla siempre la distancia de seguridad y que no acudan personas que no son objeto del servicio que se va a prestar. Es importante también en este tipo de sectores delimitar los espacios de trabajo, ¿vale? Para que entre los clientes diferentes que están siendo atendidos, esta distancia de seguridad esté controlada. Los aseos de uso restringido, igual que antes, normalmente se debe restringir el uso a los propios clientes del establecimiento. Hay incluso empresas de este tipo que no está permitiendo el uso de aseo. Bueno, entiendo que cada uno, en función de cómo se pueda organizar, lo está permitiendo o no, pero en caso de que se use, pues controlar la limpieza y desinfección después de cada uso entre los clientes. Si tenemos electrodomésticos que se utilizan de manera común, como puede ser, pues no sé, un microondas, alguna plancha, en este tipo de establecimiento, pues es habitual que el personal a lo mejor almuerce allí, pues tener controlado la limpieza y desinfección cada vez que algún empleado lo utilice. Y bueno, lo que les decía antes aparece por aquí también, facilitar las mascarillas, aunque se debe dar la indicación de que las traigan, pero normalmente en este tipo de establecimientos tienen mascarillas para facilitar al cliente y controlar las pertenencias. También se suele dar la recomendación de que vengan con el menor número de pertenencias posible, porque son servicios donde tú no las puedes tener contigo normalmente y así evitamos riesgo de que se estén manipulando de cualquier manera. Tampoco, igual que en los restaurantes, se evita el uso de cartas, etcétera, pues aquí lo mismo, ¿no? En este tipo de establecimientos que suele haber revistas, te suelen a lo mejor proporcionar alguna bebida para el tiempo que estás allí, etcétera, aguas, café, lo que sea, pues nada de esto se puede proporcionar. Se pueden establecer franjas horarias para a lo mejor aplicar ciertos tratamientos que tienen unas particularidades concretas, a lo mejor pues eso de estética, que requieren pues una dedicación que con estas medidas pues sería más lento, ¿no? Realizarlos, pues los establecimientos pueden establecer franjas horarias para estas medidas concretas. Se recomienda también siempre utilizar material desechable el máximo posible, ¿vale? Para una vez utilizado, pues desecharlo
Importante, como en todo, la ventilación y la desinfección de los lugares de trabajo, de los elementos de contacto, como se veía antes en la imagen, por las sillas, lo que sea. Y aquí es uno de los sectores donde el uso de las alfombras impregnadas es bastante habitual y bastante aconsejable. Al final es un entorno, pues eso, donde se presta un servicio más íntimo a las personas y donde debe estar todo lo más aséptico posible. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de todo lo que les quería comentar. En resumen, bueno, como les decía, hay 4 aspectos clave que tener en cuenta en todo, se repiten de manera permanente. Y bueno, y obviamente la responsabilidad individual de cada uno empieza desde casa, ¿no? Desde si tenemos un síntoma no vamos a trabajar, si nos desplazamos, usar la opción que menos riesgo suponga, etcétera, etcétera, ¿no? Esto empieza mucho antes de llegar al lugar de trabajo, pero bueno, creo que más o menos se transmitió de manera general las medidas. Sí, creo que hemos cumplido la misión. Ahora voy a parar la grabación para poder empezar el turno de preguntas. Un segundo paro y ya José Pablo tiene alguna pregunta. Paro un segundo.